El día de hoy vamos a conocer otro atributo más de Dios. Yo no sé cómo te sientas tú, pero la verdad a mí me emociona conforme voy conociendo a Dios. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia. Yo sé que hay algunos demasiado jóvenes y otros estamos demasiado grandes, demasiado viejos, pero todos hemos experimentado una especie de enamoramiento en algún momento de nuestra vida. Y cuando estamos enamorados queremos saber, queremos conocer todos los detalles de la persona a quien amamos, ¿verdad que sí? O que nos gusta, nos agrada. Y esto es lo que debe suceder con Dios. Estamos aprendiendo más cosas acerca de Dios. Y lo voy a plantear al revés. También sucede que conforme vamos conociendo más de la persona que nos interesa o que amamos, como que le amamos más. ¿No te ha pasado? Y esto es justo lo que pretendemos, que conozcamos más a Dios y podamos amarle más y podamos amarle mejor. De eso es lo que estamos buscando. Y el tema de hoy está titulado ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Todos nos enojamos. Nadie podría decir que no. Claro, hay muchas intensidades de enojo. Hay unos enojos y hay unos enojitos, ¿verdad? Todos nos enfrentamos en un momento a otro con la ira. La verdad es que vivimos en un mundo lleno de desilusiones, de imperfecciones, no sé, de miserias, de problemas, enfermedad y de pecado, tanto los pecados nuestros como los de los demás. Y entonces la ira se hace una realidad de nuestra vida diaria. Nadie podríamos decir que no nos hemos enojado en algún momento. Si nos vamos a los diccionarios, el enojo, la ira, porque el tema es la ira, es la respuesta, dice el diccionario, es la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia. No tiene que haber un mal y una injusticia, sino si yo percibo que es algo malo, si yo percibo que es una injusticia, yo reacciono violentamente. Es una respuesta emocional, me enojo. También dice otro diccionario, son sentimientos de violencia, enojo, angustia e indignación generados en torno a situaciones o personas específicas. Otro dice, es un enfado muy violento. Y vaya que podemos conocer personas que se enojan en una forma muy violenta. Sinónimos de ira, enojo, indignación, cólera o irritación. Inclusive dicen los expertos que en relación a la ira, el enojo, todo puede comenzar con una leve irritación, algo que nos incomodó, que luego si lo dejamos a la deriva se puede convertir en una indignación. Y si alimentamos la indignación, entonces esta se transforma en ira. Pero no acaba ahí el asunto. Esa ira puede llegar a crecer a furia y finalmente, dicen los expertos, puede llegar, si lo permitimos, a un arrebato de cólera, una pérdida de control que involucra usualmente actos de violencia. Hemos leído en las noticias, hemos visto casos en donde las personas envueltos, impulsados por la ira, por la cólera, hacen cosas que no debieron haber hecho y en muchas ocasiones se arrepienten. Algo desencadena, algo provoca. ¿Se acuerda en los héroes de los cómics y del cine? Ese hombre verde, ¿se acuerda? El hombre verde que nomás no lo hagas enojar, ¿verdad? Y entonces reacciona y muchos así precisamente parecen vivir. No sé si usted vio recientemente, la semana pasada, en donde en las redes salió una noticia donde un actor, al ser entrevistado por un entrevistador, por un reportero, se molestó tanto por las preguntas que llegó un momento en el que lo golpea y después tiene que pedir perdón y enfrentar ahora los cargos que se están poniendo en una demanda. Y usualmente eso es lo que sucede. Ay, ¿por qué me desesperé? Híjole, ¿por qué me enojé? Y yo creo que todos nos hemos enojado. 1, 2, 3 o 50,000 veces. Nos enojamos inclusive yo creo que a cada rato. Yo creo que podríamos decir que nos enojamos todos los días. La intensidad es la que podría variar, ¿verdad que sí? Inclusive nadie podríamos decir que vivimos sin enojo. Y podremos decir, a lo mejor reconocer, bueno, es que la culpa es mía porque yo me enojo fácilmente. O puedo decir, es que toda la gente está mal, ¿verdad? Y por eso me enojo, porque todos están mal, ¿verdad? Y en la Biblia encontramos personajes, ¿verdad?, que se enojaron
también por muchas razones. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, pensemos en Moisés. Fíjense que nos dice en Éxodo 32 que cuando Moisés viene bajando del monte, trae las tablas de los 10 mandamientos, y cuando llega a la parte de abajo, el pueblo se da cuenta que el pueblo estaba en un desenfreno completo de idolatría. Y dice en Éxodo 32 que ardió la ira de Moisés. Miren nada más, no nada más se enojó, se molestó, ardió la ira. Oiga esta palabra. ¿Te has sentido algunas veces que ardes de ira? No, yo sé que usted no, porque es cristiano, ¿verdad? Eso es en otras iglesias, aquí no tenemos eso, ¿verdad? Ardió la ira de Moisés cuando llegó al campamento, dice el pasaje, y vio el becerro, vio las danzas, ¿verdad? Y quebró las tablas de lanza las tablas al suelo, al grado que se rompen, se quiebran. Todavía por si fuera poco, no sé si te ha pasado, cuando estás enojado y te dicen, ¿estás enojado? ¿Te ha pasado? ¿Cuál es tu reacción? Te enojas más. Pues viene Aarón, el hermano de Moisés, y le dice, no te enojes, Moisés, no es para tanto. Yo creo que le ha de haber hervido peor el coraje, ¿verdad? No sé, la ira de Moisés en este pasaje fue motivada, fue impulsada por un celo en contra del pecado del pueblo de Dios. Podríamos entonces darnos cuenta que de alguna manera hay una ira que pudiera justificarse, entre comillas, cuando la razón que la provoca es válida. Pero también vemos en el libro de Números, en el capítulo 20, otro caso precisamente de Moisés, en donde Moisés Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Agarra tu vara, porque se quedaron sin agua, están en el desierto, no tienen agua, y entonces dice, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, Moisés, ve con tu vara, párate frente a la roca, háblale a la roca y te va a dar agua. Y Moisés, indignado, enojado, golpea la piedra 2 veces. Dios nunca le dijo eso, pero Moisés, molesto, lleno de ira, de coraje, enojado, golpeó 2 veces, ni siquiera una vez, la roca. ¿Y qué fue lo que sucedió? Viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Ahora por berrinchudo, mijito, no entras a la tierra prometida. Hay ocasiones en que nuestra reacción, nuestro enojo, la ira, lo que hacemos por motivos, por el coraje, por el enojo, por la ira, provoca circunstancias, provoca repercusiones que no siempre pueden ser reparadas. Y yo me pregunto, ¿será así con Dios? ¿Será que yo ante Dios no puedo reparar nada de lo que yo pude haber hecho mal al haberme enojado? Otro personaje más, encontramos al rey Saúl. El rey Saúl, cuando está iniciando su gobierno como primer rey del pueblo de Dios, se entera que hubo un asesinato de una persona del pueblo. Indignado, dice 1 Samuel 11:6, que se encendió en ira. Fíjese nada más, se encendió en ira. Estas palabras son fuertes, no está hablando de que, ay, me enojé, me dio coraje. No, se encendió en ira en gran manera. Fíjese, no, imaginen, ¿estás enojado? Sí. ¿Estoy encendido en ira? Sí, en gran manera. O sea, todavía le mete el calificativo. El mismo rey David, ¿se acuerda? David pecó con Betsabé y mandó matar al esposo de Betsabé. Y ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 12, encontramos cómo viene el profeta Natán y confronta a David. Le dice, ¿sabes qué? Le empieza a lanzar una parábola, una ilustración, y empieza a enojarse David. David no está pensando en él, está pensando en la historia que el profeta le está contando. Y dice el versículo 5 que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y él era ese hombre. Se enoja pidiendo castigo para el culpable, y el culpable era él. Y ni qué decir de Jonás, ¿se acuerda? Jonás, donde de repente tiene una calabacera, un arbolito que le da sombra. La calabacera se seca, se muere. Y ahí en Jonás 4:9, Dios le dice a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y mire lo que contesta Jonás, mucho me enojo. Hasta la muerte. Oiga, hasta la muerte. Seguro que hasta... ¿Sabes qué? ¿Te has fijado que inclusive cuando estamos enojados hasta decimos tonterías? Hacemos tonterías. Nos vemos ridículos. ¿Has visto un hombre enojado, una mujer enojada de lejos?
Si se está riendo, aquí sí que ha visto, ¿verdad? Sí, yo, dice. Sí. Hace algunas semanas, inclusive, saliendo de la oficina, del trabajo, pasó mi esposa por mí y nos íbamos a ir a comer y yo salí muy enojado. Yo iba con una situación que se presentó y yo salí muy molesto, le soy sincero, en gran manera. Se encendió mi ira. Y vamos y estamos en un lugar en donde estamos adquiriendo lo que vamos a comer y me empecé a sentir muy mal. Tan mal al grado que yo, le soy sincero, por primera vez en mis 64 años, sentí que ahí me quedaba. Yo nomás decía, Dios, tú no me has dicho que ya me voy, pero estoy sintiendo que ya me voy. Estaba sintiendo tan mal, se hizo ahí todo un relajo. Yo estuve a punto de caer ya desmayado y se hizo todo un relajo. Y ya le dije a la persona ahí, ¿sabe qué? Mi esposa está en el carro allá afuera, búsquela por favor. Y hasta le dije, dígale que la amo. Y ya me llevaron al carro, fuimos, no pasó nada, gracias a Dios. Fui a ver al cardiólogo al día siguiente, me hicieron estudios. El cardiólogo dice, no tiene usted nada, electroencefalograma, electrocardiograma, y análisis de sangre, análisis de todo. No tiene usted nada, está usted sano, gracias a Dios. Y a mi esposa me había dicho, es que todo el problema es que estabas enojado. Y yo, no es cierto, no estaba enojado. Y dice el cardiólogo, de seguro estrés y berrinches. Dios santo. Yo dije, no quiero voltear a ver a mi esposa. Pero el enojo puede llegar a producir la muerte. Es lo que me está diciendo el cardiólogo. Yo, gracias a Dios, estoy sano. Para mi edad estoy sano, precisamente. Me está diciendo, no hay nada, no hay ninguna irregularidad. Pero un berrinche, me airé sobremanera, ¿verdad? No ofendí a nadie, no regañé a nadie, no insulté a nadie, no le grité a nadie, pero estuve al borde de la muerte. Eso es lo que yo siento. Mi hermano, debemos darnos cuenta de la seriedad que tiene. También nos damos cuenta, ¿se acuerdan en el capítulo 15 de Lucas con el hijo pródigo? ¿Se acuerda el hijo que no es el pródigo, el hijo mayor? Cuando el hijo pródigo regresa, el papá lo recibe, hace una fiesta, ¿se acuerdan? Hace una fiesta y viene el papá y le dice, ¿por qué la fiesta? Si mi hermano mira todo lo que hizo. Y dice el versículo 28 que se enojó y no quería entrar. Se perdió de la barbacoa por el berrinche. ¿Te puedes imaginar cuántas cosas suceden en nuestra vida por el enojo? Y enojos injustificados como este, ¿verdad? Pablo inclusive también llegó a enojarse. Dice capítulo 17 de Hechos, en el versículo 16, que Pablo, cuando se dio cuenta de la idolatría en Atenas, versículo 16 dice que su espíritu se enardecía. Oiga, estas son palabras fuertes. Se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que entonces podríamos ampliar nuestra definición de la ira para decir que la ira es una respuesta emocional a nuestra percepción del mal y a la injusticia. Inclusive, ¿sabes qué, mi hermano? Podríamos decir, bueno, ¿me puedo enojar? ¿Es válido como cristiano que yo me enoje? Pues mire, dice Efesios 4:26, mire lo que dice, airaos, pero no pequéis. A ver. Yo creí que la ira era pecado. Quiere decir que la ira, el enojo, es una emoción, un sentimiento que Dios ha puesto en nuestro ser, que es válido siempre y cuando no conduzca al pecado. Entonces tengo que tener mucho cuidado que mi causa, mi razón de enojo o de ira sea una causa justa. Y ahí es donde empieza todo el problema. ¿Quién puede determinar cuándo es justa? Porque yo siempre creo tener la razón y tú siempre estás mal, yo estoy bien siempre. Esa es nuestra actitud toda la vida. Así que es una realidad que todos nos expresamos ira, incluyendo a Dios.
Y yo me pregunto, si tú y yo decimos, no, bueno, pastor, es que usted debe comprender, hay cosas en la vida que me hacen enojarme hasta la muerte, ¿verdad? Yo me enojo, tú te enojas, te has enojado a lo mejor más de lo que yo te estoy platicando que me he enojado, o a lo mejor te enojas más veces que yo, o menos veces que yo no sé. Pero cuando se trata de Dios decimos, Dios enojón. No queremos admitir que también Dios tiene como una de sus cualidades el enojo, la ira. Ahora, claro, hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira de nosotros. Ahora, el tema principal de hoy está enfocado no en nuestra ira, a pesar de que estuve hablando de nuestra ira, pero el tema principal es la ira de Dios. Ay, nanita. Tema de octubre, sí, lúgubre, apaguen las luces. Hemos venido diciendo que es necesario que conozcamos a Dios personalmente. Nos hace tanta falta en nuestro diario vivir y nos preguntamos, ¿acaso Dios se enoja? ¿Es real la ira de Dios? Y dirías, bueno, pastor, es que no podrías mejor predicar acerca del amor. Mira, el próximo domingo vamos a hablar de la gracia, así que aguánteme este domingo que le hable de la ira y rebanamos o reparamos el próximo domingo. No se crea, pero sí, el tema sí es la gracia el próximo domingo. No nos gusta hablar de este tema. ¿A quién le agrada hablar de la ira de Dios? Preferimos escuchar acerca de su amor y de la gracia, ¿verdad? Y yo digo, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón que hablara acerca de la ira de Dios? No es muy popular, no es muy popular. A lo mejor me estarías diciendo, pastor, me hubiera dicho que iba a hablar de eso para no venir. Es evidente que la ira de Dios es una cualidad o es un atributo suyo menos popular. Es el que menos queremos estudiar. Para algunos solo oír la palabra ira de Dios les hace sentir escalofríos, sintiendo como no sé, viendo a Dios como un policía cósmico que anda buscando qué hicimos mal para descargar todo el objeto de su ira sobre nuestras vidas. Mi hermano, vengo a decirte, ese no es el Dios de la Biblia. Sí es cierto que es un Dios que se aira, que tiene ira, que le expresa, pero Él no está buscando venir a la primera y darte una bola de golpes o reprimendas o que te parta un rayo. Nadie quiere pensar en un Dios que se llena de ira porque nos parece lógicamente contrario, mucho contrario al Dios que nos han enseñado. Pero la verdad es que la ira de Dios es otro de sus atributos. Inclusive, mi hermano, el evangelio estaría incompleto si no habláramos de la ira de Dios. Estaría incompleto. Déjame decirte algo, lo hemos platicado en otras ocasiones cuando hablamos acerca del evangelio. Evangelio significa del griego buenas nuevas. Sí, pero ¿sabías tú que hay muchos que diluyen el mensaje del evangelio? Lo convierten solo en buenas nuevas, y son buenas nuevas, claro que son buenas nuevas, eso significa. Pero debemos entender una realidad. Hay una buena y una mala en las buenas nuevas del evangelio. La buena es que si crees en Jesucristo tienes vida eterna. Pero la mala hay que saberla. La mala es que si tú no depositas tu fe en Cristo Jesús, si tú no recibes a Jesús en tu vida, entonces vas al infierno. Yo no lo digo. Y a veces ¿cómo andas diciendo a la gente que se va a ir al infierno? Sin Cristo, el que no tenga Cristo se va al infierno. Eso es bíblico. Por eso el sentido de urgencia nuestro, que teniendo esta verdad, la debemos lanzar a un mundo perdido. Porque ellos sin Cristo tienen ese destino. El infierno no fue hecho para ti ni para mí. Dios no te manda al infierno. El que se va al infierno va porque quiere irse. Dios dice, ¿te quieres ir al infierno? Vete al infierno. Así como, vete al infierno. Así. Dios está ofreciendo la salida, ¿verdad? Ese es precisamente. Y tendemos a ver, no sé si has escuchado o así piensas tú, vemos a Dios del Antiguo Testamento iracundo, enojón, vengativo, y el Dios del Nuevo Testamento tierno, dulce, amoroso y compasivo. Mi hermano, Dios no cambia, Dios es inmutable. Así es que todo lo que ves resaltado en el Antiguo Testamento y todo lo que ves resaltado en el Nuevo Testamento, todo es Dios, no cambia. No cambia. Lo que ves de castigador en el antiguo y lo que ves de amoroso en el nuevo, todo es Dios, el mismo Dios. Él nunca cambia.
Y yo con esto quisiera llevarles un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 4:23. Porque es importante que veamos cómo expresa Dios en su palabra este contraste, porque hay un contraste, va entrelazado este concepto de la ira de Dios y la compasión, el amor, la misericordia de Dios. Y este pasaje es uno de tantos que nos muestran la riqueza de diríamos, de esta postura o carácter, esencia de Dios. Dice 4:23, guardaos. Y mira lo que dice: no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios, ¿qué dice? Es fuego consumidor, Dios celoso. Si te quedas ahí dirías: ay, nanita, mejor no me le acerco a Dios, no vaya a ser que me queme. Y dice versículo 25: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, que dice, para enojarlo. Y aquí empezamos a darnos cuenta de esta realidad. Versículo 26: yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mi hermano, tenemos que entender una cosa: esto que dice Dios sucedió. Al final de cuentas fueron llevados en cautividad. ¿Se acuerda de Babilonia? Y ahí fueron llevados. Y tú podrías decir que se descargó toda la ira de Dios sobre de ellos. Mi hermano, ¿sabes cómo yo veo? Si esto quieres, eso vas a recibir. Dios les dijo: si ustedes siguen en esto, esto es lo que va a suceder. Siguieron en eso y eso sucedió. ¿Te fijas cómo se entrelazan todos los atributos de Dios? Si Dios te dice, entonces no puede retractarse. No puede retractarse, no. Es parte de su esencia. Ahora imagínate los sellos ahí en Babilonia. Qué bárbaro. Dios nos está castigando. Dejó venir todo el brazo de su ira sobre nosotros. Y yo creo que mucha gente lo pensaba como tú y yo pensamos en nuestras circunstancias de hoy. A lo mejor te está yendo, como decimos vulgarmente, como en feria, y no comprendes qué está pasando y dices: Dios tiene toda su mano sobre mí, me está castigando. Si no es que no le echas la culpa al diablo. Pero tenemos que darnos cuenta que Dios está diciendo: eso es lo que quieres, eso vas a recibir. Si seguimos leyendo, versículo 29: mas si desde ahí buscares a Jehová, mire nada más, lo hallarás. Observa ahora el contraste. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Y mira lo que dice el versículo 31: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. ¿Te das cuenta? Todo entrelazado. Y el problema es que vemos en nuestro entorno, en las noticias, las catástrofes, las tormentas, inundaciones, terremotos, las guerras, los delitos, la violencia, las enfermedades, las muertes, todo lo que... Y la gente dice: la ira de Dios, la ira de Dios. Y yo digo: ¿será verdad? De acuerdo a lo que acabamos de leer, no. Dios no hace berrinches como yo hago berrinches. La ira de Dios siempre es santa, es justificada. Todo lo que tú y yo estamos experimentando el día de hoy no es castigo de Dios.
Mi hermano, necesitamos dejar de creer esta mentira del diablo. Es una consecuencia de nuestras decisiones. Vaya al Salmo 109, versículo 17. Mire cómo describe el Salmo al pecador. Y aquí podemos encontrar: amó la maldición y esta le sobrevino. Quiso la maldición, la amó, pues le llegó. No dice amó la maldición y vino Dios y lo partió con un rayo en dos. No, amó y le sobrevino. Y dice, y no quiso la bendición. ¿Y qué sucedió? La bendición se alejó. No dice Dios se la quitó. Quiero que nos demos cuenta que nosotros somos los que nos metemos en circunstancias y luego estamos culpando a Dios en lugar de recurrir a Dios para buscarle, como acabamos de leer Deuteronomio, buscarle para que nos libre de lo que nos encontramos por decisiones nuestras. Entonces dice, no, amó la maldición, le sobrevino. No quiso la bendición y la bendición se fue de él. Miren lo que dice el versículo 18. Se vistió de maldición como de su vestido. Hay gente que así sale, se viste de maldición desde la mañana. No solo eso, fíjese lo que dice. Y entró como agua en sus entrañas. Bebe maldición en lugar de beber del Espíritu. Y como aceite en sus huesos. Y entonces dice, séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. La ira de Dios es santa y siempre justificada. Debemos entender una cosa, Dios no puede ser indiferente al pecado. La ira de Dios en realidad es la santidad de Dios puesta en acción. Eso es muy diferente a que venga contra ti. Él está en contra del pecado y lo hace reaccionar el pecado, pero no tú. La ira de Dios es una justa oposición a todo lo impuro. Él es santo. Es el amor de Dios por la santidad, por la verdad, por la justicia, lo que provoca lo que nosotros experimentamos como ira. Y cuando logramos comprender que fue precisamente su ira en contra del pecado lo que provocó que entregara a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, deberíamos llenarnos de gozo, no de asustarnos, porque la ira de Dios obra para bendición a los que en Él creemos. La ira de Dios en contra del pecado provocó que enviara a su Hijo a morir por nosotros, y ahora tú y yo tenemos la salvación y la vida eterna. ¿Te das cuenta? Este es el concepto claro. Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Tenemos un Dios increíble. Y mi hermano, no está enojado contigo. Necesitamos llegar a comprender esta verdad. No importa lo que estés pasando, pareciera y tú dijeras es que Dios me está castigando. Dios no está buscando destruirte. Dios no te está castigando. Y cuando tú y yo entonces llegamos a reconocer que lo único que mereceríamos es la ira de Dios y no la recibimos, lógicamente tenemos que hacer fiesta. Cuando sabemos, decimos, híjole, me va a tocar este castigo, y luego te das cuenta que lo que merecías no te llegó, que eso tiene que ver con la gracia del próximo domingo. ¿Y qué es lo que puede librarnos entonces como seres humanos de la ira de Dios? El arrepentimiento, la confesión, es lo que nos libra de la ira de Dios sobre nosotros. Debemos entenderlo, Dios tiene que airarse porque Él es santo, y si no lo hiciera entonces sería injusto consigo mismo. Y además, imagínate, ¿sí?, si no se enojara contra el pecado, que es verdadero. Es necesario que nos demos cuenta que Dios nunca, nunca, nunca va a descargar su ira en contra nuestra. Necesitamos entenderlo con claridad, por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. Y entonces
empezamos a ver que podemos vivir protegidos por la ira de Dios. Que la ira de Dios, cuando reacciona, también Dios se enoja contra el pecado, el que está actuando en nuestra contra, y ahí entra la ira de Dios a protegerte a ti, porque lo lleva a la acción de protegernos. Deja de ver tus circunstancias y tus problemas, mi hermano, como castigos de Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. ¿Es Dios santo? Sí. ¿Fuego consumidor? Sí. ¿Es un Dios de ira? Sí, pero no viene contra ti desfogando toda su ira. Tú y yo y la mayoría de los que estamos aquí hemos creído en Jesús, hemos recibido a Jesús en nuestras vidas y Dios nos ha adoptado como sus hijos. Somos hijos de Dios y hemos recibido a Jesús. Y entonces nos dice el Salmo 103, como se compadece el Padre de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Te das cuenta? Hay compasión de parte de Dios. Ahora, el punto está en que debemos hacer una distinción, porque sí hay una promesa de todo el descargo de la ira de Dios sobre aquellos que rechazan a Dios, que rechazan a Jesucristo. Y Dios no te va a dejar, o no va, bueno, a nosotros, a la gente que rechace a Jesús, no lo va a dejar así nada más. Dice Números 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Y podríamos decir amén, gloria a Dios, ¿verdad que sí? Pero luego mire lo que dice: aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Quién es el culpable? Al que no ha sido justificado por Jesucristo, al que no ha recibido la salvación, la justificación, creyendo en Jesús como el Hijo de Dios que murió por nosotros. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar tú y yo una decisión para librarnos de la ira de Dios. Por eso es importante que tú y yo creamos en Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Mire lo que dice Juan 3, versículos 17 y 18. Vamos aterrizando. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Te das cuenta? ¿Ya viste? No lo envió para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no quiere que seas el receptor de su ira en contra del pecado de la humanidad. Y envió a su Hijo no para condenarte, sino para que seas tú salvo por Jesús. Versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Es la única manera en la que tú y yo podemos librarnos de la ira de Dios. Ahí en el último versículo de Juan 3:37, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, y mire, sino que la ira de Dios está sobre él. Mi hermano, es urgente, si tú estás aquí en esta tarde, que reacciones, porque aquí dice: si tú rehusas creer en Jesucristo, entonces no verás la vida y la ira de Dios está sobre ti. Pero lo puedes dejar resuelto en un instante, en un ratito, de inmediato, en el momento en que tú digas: ¿sabes qué? Yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús como mi Señor, mi Salvador. Y entonces recibes el perdón de tus pecados, la vida eterna. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y entonces te levantas con la frente en alto y ya no eres objeto, o ya no eres un receptor de la ira de Dios. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús llevó la ira de Dios en nuestra contra cuando murió por nosotros. Por eso es fundamental, todo se centra en Jesucristo. Dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos
Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ven a Jesús. Este es el primer paso que tienes que dar en tu caminar. Es la única manera de ser librado de la ira de Dios en tu contra. Poner tu fe en Cristo Jesús. Por eso dice Juan 3:16, tan conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que dar este paso. Tenemos que dar este paso. Así es como tiene que ser. Y nosotros como cristianos, la manera de poder vivir en gozo bajo este concepto de la ira de Dios, el secreto, podríamos decir, está en primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Lo hemos dicho una y otra vez. ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? El que no confiesas. El que no confiesas, porque si confiesas, Él te perdona y Él te limpia. Este es el momento en el que tenemos que llegar a este punto, mi hermano. Si tienes a Cristo en tu corazón, deja de tenerle miedo a Dios, porque Dios te ama, porque Dios está dirigiendo y redirigiendo y acomodando tu vida. Él te lanzó a este mundo con un propósito, y si se lo permites, Él te va a ir llevando en esa dirección. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? Si tú quieres recibir a Jesús el día de hoy por primera vez, antes de terminar, quiero invitarte que tú digas, levantes tu mano y digas: yo quiero el perdón de mis pecados. Yo quiero la salvación, yo quiero la vida eterna. Yo quiero librarme de la ira de Dios en mi contra. Yo quiero recibir a Jesús en mi vida. Solo levanta tu mano, quiero orar contigo. Dios te bendiga. Que digas: yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero cambiar toda mi trayectoria. ¿Quieres? Solo vamos a orar. Levanta tu mano, quiero orar contigo, quiero ayudarte a dar este paso. No permitas seguirte dirigiendo hacia el infierno. Puedes ser librado si pones tu fe en Cristo Jesús. La Biblia nos dice con toda claridad: venga. Este varón valiente. Si usted no levantó la mano pero quiere recibir a Jesús, ¿por qué no viene también? Venga. ¿Por qué pasarlo a otro día? ¿Por qué esperar? Dice lo que acabamos de leer: si rehusamos creer en Jesús, la ira de Dios está sobre nosotros. Podemos ser librados de la ira de Dios entregando nuestra vida a Jesús, como lo que está haciendo este varón en este momento. Mi hermano, cierre sus ojos, vamos a platicar con Dios y repite en voz alta, dígale: Dios, en esta tarde confieso todo mi pecado, te pido perdón, me arrepiento, te recibo, Jesús, en mi vida como mi Señor, como mi Salvador, y te doy gracias, mi Dios, porque ahora soy un hijo tuyo. Gracias por la vida eterna, por el perdón de mis pecados y porque ahora puedo caminar de tu mano. Guíame todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mis hermanos, dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir, alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tengas miedo, acércate confiadamente, no solo en este momento, sino busca a Dios todos los días, cada día de tu vida. Que va a haber pecado, sí, pero no como para que venga entonces Dios con toda su ira sobre ti. Dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, con esa ternura con la que Juan hablaba: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo.
Y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. De todo el mundo. Tenemos un abogado defensor. Fíjese que la palabra original en el texto en griego, cuando dice abogado, es una palabra que ustedes ya conocen porque hemos estudiado de eso. Es una palabra paracletos. ¿Se acuerda de paracletos? Jesús la usó cuando dijo: voy a enviar otro consolador, otro paracletos. ¿Y sabe cuál es la característica, la cualidad de la palabra paracletos? Es alguien que hace algo a nuestro favor, acompañándonos siempre y nunca dejándonos. Es un defensor siempre con nosotros, un consolador siempre con nosotros, un abogado siempre con nosotros. Y esta es la realidad sobre la cual tú y yo tenemos que caminar. Dios está a nuestro lado siempre y no somos objeto de su ira. Él va en contra del pecado y nuestro problema de pecado se resuelve viniendo a sus pies, confesando en arrepentimiento, recibiendo su perdón y recibiendo su limpieza. Esto es lo que Dios quiere que aprendamos. No le tengas miedo. Sí, cierto, es un Dios santo y no minimicemos su santidad, ya lo estudiamos. Pero tampoco te vayas al extremo creyéndole al diablo que Dios está esperando el momento de cacharte para soltarte un coco o una nalgada. Ese no es el Dios de la Biblia. Y termino con el pasaje de Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es nuestro Dios y a Él le debemos toda la honra y toda la gloria. Padre bendito, gracias, gracias Dios por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias porque nos has dado el perdón de nuestros pecados, porque nos has dado la vida eterna, mi Dios, porque ahora podemos acercarnos confiadamente a tu trono. Gracias te damos, Señor. Gracias por aquellos que nos están sintonizando a través de las redes, mi Dios, para que allá donde estén, mi Dios, tú ministres a sus vidas, que tú no estás buscando consumirlos, acabarlos, sino que hasta callas de amor por ellos. Gracias, mi Dios, en ti confiamos, en el nombre de Jesús, amén.